Hola, buenos días. Antes de empezar el sermón, quisiera nomás hacer mención de algo importante, hermanos. Ayer tuve el privilegio de estar en dos reuniones, una en la mañana y otra en la tarde. Y la primera reunión fue unos 15 años. Y quiero pedirte, Valeria, que te pongas de pie. Valeria cumplió 15 años, hermanos. Démosle un aplauso, por favor. Que el Señor te bendiga, que bendiga a tu familia y que bendiga tu vida, ¿verdad? También en la tarde estuve presente en la graduación de Kevin Montejo, pero Kevin no creo que vaya a estar aquí, hermanos. Se dejó venir todo Huehuetenango, ¿verdad? Ahí están con la familia Montejo, unos salían hoy, otros salían el martes, lunes, martes, entonces van a estar un poquito ocupaditos. Pero qué bendición, hermanos, ver que nuestro hermano Kevin pudo llegar a una meta. Y yo no sé cuántos sabían, pero hermano Kevin estaba becado en una buena escuela aquí en Guatemala y se graduó con honores, ¿verdad? Entonces, los hijos de Dios debemos de hacer la diferencia, hermanos. Debemos de hacer la diferencia. Bueno, dado esto, oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, rogándote, Señor, que ayudes en lo personal a mí a transmitir el sermón y a poder dar tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu tome control y que tu palabra sea expuesta con toda la libertad que tu Santo Espíritu da. A mis hermanos también que van a estar escuchando, Señor, que sea una palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y que penetre, Señor, que penetre los corazones y que penetres el corazón de nuestra querida iglesia también, Señor, para que juntos podamos poner en práctica tu palabra. Así que bendíganos, Señor, ayúdenos y gracias por tu amor. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Hace tiempo atrás, hermanos, aprendí una técnica cuando tomé una clase de liderazgo y yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado o la han usado, esa técnica para diagnósticos de vida, empresariales y hasta para la misma iglesia. Este análisis es conocido como el FODA y es una matriz que nos sirve para hacer una evaluación y poder identificar 4 áreas importantes en la empresa, en la iglesia, en mi vida, ¿verdad? Las primeras 2 siglas son las más sencillas, porque evaluamos las fortalezas y las oportunidades que podamos tener. Entonces, hablar de fortaleza siempre nos gusta, ¿verdad? En nuestra vida, en las empresas, en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son las oportunidades que tenemos, ¿verdad? Lo difícil, hermanos, es cuando se llegan a las últimas 2 letras, ¿verdad? Del FODA sería la D y la A, ¿verdad? Porque nos está hablando de las debilidades y de las amenazas. Entonces, definir cuáles son nuestras debilidades nos ayudan a precisar un punto de partida para mejorar nuestro proyecto. Eso lo entendemos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de las amenazas, hermanos, se refieren a las áreas que tienen el potencial de causar problemas. Cuando nosotros vemos una amenaza, es un área que puede causar un problema. Entonces, usted sabe que en nuestra vida, en las empresas, en la iglesia, pueden haber amenazas, ¿verdad? Y esas amenazas pueden ser, externas e internas. Esas amenazas, hermanos, también es difícil poderlas determinar, ¿verdad? Y bueno, recuerdo que cuando comenzamos aquí el ministerio el 2020, un servidor junto con los ancianos hicimos un FODA de la iglesia y pudimos ver algunas debilidades que teníamos, ¿verdad? Y algunas amenazas. Gracias a Dios, hermanos, las debilidades las pudimos hacer fortalezas y las amenazas pudimos arreglar, ¿verdad? Esta situación. Recuerde que en aquel entonces se acercaba una amenaza muy fuerte, externa, que era la pandemia. ¿Cómo íbamos a sobrevivir como iglesia con esa amenaza, verdad?
Y el Señor puso todo lo que necesitamos. Miren, de tal manera que estamos hoy en día aquí, ¿verdad? El Señor pudo hacer que esas debilidades y esas amenazas pudiéramos solucionarlos, ¿verdad? Las amenazas en cualquier parte, en nuestra vida, trabajo, iglesia, pueden ser internas o pueden ser externas, como ya les he dicho. Tal vez estemos viviendo en este momento algún tipo de amenaza y no nos hemos dado cuenta. Si recuerdan el sermón pasado, el último sermón que di, hermanos, vimos cómo la iglesia naciente estaba afrontando amenazas externas por el concilio formado por sacerdotes, saduceos, expertos de la ley. Y cómo los que formaban este concilio querían que los apóstoles no cumplieran su función de ser testigos. Eso lo vimos la semana pasada. Quería callarlos, intentando hacer uso de su poder con amenazas e intimidaciones. Pero ellos tomaron una determinación. Vamos a obedecer a Dios de ser testigos, que obedecer a las autoridades humanas que nos impiden hablar del mensaje de Jesús. Y vemos cómo los apóstoles pudieron vencer una amenaza externa. Pero ahora la amenaza que va a estar en la iglesia patente no va a ser externa, sino ahora va a ser una amenaza interna. Y déjenme decirles algo, hermanos, las amenazas internas son más difíciles que las amenazas externas, ¿ok? Hoy quiero que veamos Hechos capítulo 6. Yo sé que cuando ustedes vean el título ahí van a ver la elección de los diáconos. O nos van a preparar para ser diáconos, ¿verdad? Para ser servidores. No, vamos en la narrativa que estamos teniendo aquí, hermanos, sobre el libro de los Hechos y con el tema de impactar, ¿verdad? Y en primer lugar, hermanos, vamos a ver aquí que recordemos que la iglesia enfrentará amenazas internas. Dice Hechos capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo, escuche bien, murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Se da cuenta? La primera amenaza interna que vamos a ver en este pasaje tiene que ver con la murmuración. La murmuración. Y la murmuración, hermanos, puede dañar una iglesia. Pero veamos lo que dice. Recordemos que la iglesia enfrentará amenazas internas, es lo que le dije, ¿verdad? En aquellos días, ¿cuántos días? Bueno, pareciera ser que los discípulos salen de la cárcel, ¿verdad? Los dejan, van y proclaman el evangelio y pareciera ser que en aquellos días. Bueno, podríamos decir que son en esos días. Pareciera ser que aquí han pasado unos añitos, 2, 3 añitos, de la última vez que estuvimos leyendo la Escritura. ¿Qué pasa en 2, 3 años, hermanos, en una iglesia? Bueno, lo primero que dice aquí es que en aquellos días, como crecía el número de ¿quiénes? De los discípulos. Entonces hubo crecimiento. ¿Se acuerdan que iban impactando, el número iba creciendo? ¿Se acuerdan que comenzaron con 120 y luego 3,000 y luego después 5,000, que esos 5,000 con niños, mujeres, viudas, con todo, se volvían en unos 10,000, 15,000 personas? Y dice que el número iba en crecimiento. Algunos piensan que a lo mejor ya estaban hablando de mucho más personas que la última vez que nos quedamos. ¿Por qué? Porque el número crecía de los discípulos. Miren, hermanos, el crecimiento es bueno. Todos queremos que la iglesia crezca, ¿no es cierto? Sí, todos queremos que la iglesia crezca. Pero cuando crece la iglesia, ¿qué crecen? Las pruebas, ¿qué crece también? Problemas, ¿qué más crece? Gastos, muy bien. Necesidades, ¿verdad? Van creciendo cada día más. Y fíjense que dice que crecía el número de los discípulos y eso me llama la atención, hermanos, porque recuerda lo que decía Hechos en los versos anteriores, en los capítulos anteriores. ¿Quién es el que daba el crecimiento? El Espíritu Santo añadía cada día los que debían de ser
salvos. Entonces, veamos, nos quedamos la semana pasada que los discípulos tenían que cumplir su función, y su función era ser testigos, ¿recuerdan? Y recuerda que vino un concilio y les dijo, no hablen de la palabra de Dios, no mencionen el nombre del Señor Jesús. Y ellos determinaron no obedecerlos, ¿verdad? Y ellos empezaron a hablar, los azotaron, los intimidaron, y ellos seguían, ¿qué? Hablando el Evangelio. Pasaron los años, unos años, y esa función que estaban cumpliendo ellos hacía que el número de discípulos, por cierto, primera vez que aparece el nombre de discípulos aquí en Hechos, porque sí van a ser como la diferencia entre los apóstoles y los discípulos, dice que iba en crecimiento, ¿verdad? Y bueno, pues iba en crecimiento y dice que hubo murmuración. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Fíjese, déjeme decirle algo. La murmuración es un arma del enemigo que puede dividir la iglesia. La murmuración. ¿Qué es la murmuración, hermanos? La murmuración puede ser un desagrado o una queja. Puede ser en privado o en público. Aunque pareciera ser que aquí era que comenzó en privado, ¿verdad? Mira, ya te enteraste de esto. Y luego esto se fue saliendo. De tal manera que van a llegar a oídos ¿de quién? De los apóstoles, ¿sí? La murmuración, entonces, hermanos, no siempre tiene un sentido negativo, pero en este caso sí. Porque puede ser que ellos están expresando una queja. Y el quejarnos es bueno o es malo, hermanos. Puede ser bueno. Miren, está sucediendo esto, ¿verdad? Pero una queja bien dicha a las personas correctas son bien recibidas. Pero cuando empezamos la murmuración, que empezamos a regar eso, se entera y ya te enteraste. Y te lo digo para que ores. Sí, porque es lo que nosotros lo espiritualizamos, ¿verdad? Mira, para que ores. Fíjense lo que dice John Stott, hermanos, un gran comentarista, dice en su comentario de Hechos, que fue una queja expresada mediante una murmuración. Y dice, esta murmuración es muy parecida con la murmuración contra Moisés, ¿se acuerda? Cuando empezaron a murmurar el pueblo contra Moisés. Pero ahora era en contra de los apóstoles, quienes ya habían recibido dinero para esa ayuda. ¿Se acuerda que cuando José vende el terreno, pone el dinero ¿dónde? A los pies de los apóstoles. Entonces, ¿quién tenía el dinero? Los apóstoles. Entonces, ellos tenían que distribuir la necesidad diaria. Entonces, ¿se imagina la murmuración que hubo ahí? Mira, vino José y puso el dinero ahí de todo el terrenito. Saber cómo lo estarán usando. ¿Sí? Hace poquito hubo un partido de fútbol en México, ¿verdad? Y jugó mi equipo, el América. Y el famoso, ¿era o no era penal? Entonces ya se imaginará en las redes sociales, ¿verdad? Porque se marcó un penal que según ellos no eran, según yo sí era, ¿verdad? Porque era de mi equipo, ¿verdad? Entonces, la duda, ¿verdad? Es que el equipo compró al árbitro. Y el árbitro, unos días después, fue y compró un carro. Entonces, la foto, ¿verdad? Ya ven que sí era cierto, ya ven que sí. Y empezó las redes sociales a inundarse de murmuraciones, porque no se sabía nada, pero empezaron a decir. Miren, mis queridos, así somos también en la iglesia. Muchas veces no nos gusta algo y en vez de ir con las personas correctas, a decir lo correcto, con la mejor actitud, empezamos a distribuir eso. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle algo. Va a llegar ante el concilio de ancianos, va a llegar ante los pastores, no se va a quedar ahí, porque lo que se riega se va a esparcir y va a llegar.
Y fíjense que la queja, el problema no era el crecimiento de la iglesia, no, el problema estaba en la distribución diaria de las ofrendas o del mantenimiento de las viudas. Porque decían, vea lo que dice la Escritura, dice, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, había dos grupos en la iglesia. Los helenistas, dice el texto griego, porque así lo mencionan, los helenistas eran aquellas personas que eran judías, pero que su idioma era el griego. Y estaba el otro grupo, los hebreos, ¿verdad? Aquellos que eran judíos, pero que hablaban en arameo y conocían el hebreo. Entonces había dos grupos. La minoría eran los helenistas. Pero algo interesante aquí, hermanos, es que la iglesia se preocupa por las viudas. De tal manera que hay un problema, una murmuración por el apoyo que se estaban dando. Ahora, eso nosotros lo sabemos, hermanos, que los problemas siempre van a venir, ¿verdad? Van a estar en la iglesia. Es una bomba de tiempo para que explote esto, hermanos. Y explotó. Explotó de tal manera que cuando dicen los griegos, los de habla griega, ¿sabes qué? No es el mismo trato que le están dando a las viudas de los hebreos, de habla hebreo, arameo, con las viudas que hablan griego. ¿Uno qué pensaría ahí, hermanos? Bueno, los comentaristas de la Biblia se dan vuelo, ¿verdad? Hablando de un problema racial, nacionalista, de un problema de idioma también, ¿verdad? Ah, no, yo quiero que ellos hablen mi idioma. Y por eso los vamos a tratar de una manera no tan buena. Recordemos que Dios es protector ¿de quién? ¿De viudas? ¿De huérfanos? ¿De qué más? Ah, quería decir eso, de extranjeros, que ustedes dijeran eso, ¿verdad? Y del necesitado, hermanos, aún de la mujer que no podía dar luz, porque así lo menciona los salmos, ¿verdad? Él alienta al estéril como madre de hijos jubilosa. Entonces Dios tiene cuidado con el indefenso, es la idea. Dios tiene cuidado con aquellas personas que necesitan. Y los judíos en su religión tenían mucho cuidado con las viudas. De hecho, vamos a ver más adelante que los sacerdotes son encargados de que la distribución para las viudas se pudiera dar. Ahora, el problema está ahí, la murmuración, ¿verdad? El problema sigue ahí. Y ¿sabe qué, hermanos? Debemos de, ante esta amenaza, la murmuración llega hasta los apóstoles. Y estos darán una solución para acabar de raíz con la murmuración. Así que lo segundo que vamos a aprender es que aprendamos a resolver las amenazas que la iglesia enfrenta. Porque si no las sabemos resolver, eso es una bomba de tiempo y nos va a explotar. Vea lo que dice el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. No es justo que nosotros entonces dejemos lo que estamos haciendo. Dejemos la función que nosotros estamos haciendo para servir las mesas. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjense, esto es muy importante, hermanos, que los 12 convocaron a los discípulos. Querían arreglar el conflicto. Querían parar esa murmuración. Mire, Satanás a los primeros que va a querer derrotar es a los líderes. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué piensa eso? Porque si caen los líderes, los demás caen fácilmente. Entonces, el problema era, ya te dejaron el dinero ahí, utilízalo bien. Úsalo bien. ¿Sí? Ahora, ¿por qué los apóstoles no estaban haciendo bien su trabajo, hermanos? Bueno, porque predicaban, porque oraban,
y porque estaban a cargo de la distribución. ¿Sí? Era mucho trabajo para ellos. Tal vez ellos estaban descuidando de hacer algo por hacer otra cosa. Y es por eso entonces que los discípulos van a convocar a toda la multitud para arreglar este conflicto. Es que, hermanos, lo que van a decir los apóstoles es lo siguiente: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. Puede tener la idea de que no es correcto o simplemente no está bien. Así es como lo traducen algunas versiones de la Biblia. Ahora, pareciera ser que los apóstoles están lavando las manos, ¿verdad? Porque dice, nosotros nos tenemos que dedicar a la función que Dios nos ha llamado, que es las oraciones y que es predicar, proclamar la palabra de Dios. Como que si el servicio de las mesas pudiera ser algo menor. No. Mire, hermanos, servir las mesas no solo significaba distribuir los alimentos, sino también administrar cosas, coordinar, llevar registro de lo que se recibe, lo que se entrega, la logística de clasificar cosas, de supervisar, de suplir necesidades. Ay, ya me cansé. Todo esto lleva tiempo. Era invertir tiempo. Todo esto, hermanos, los apóstoles no podían hacerlo y aparte estar predicando, enseñando y orando. Usted dirá, pero pues enseñar la palabra es lo más fácil. No, enseñar la palabra lleva mucho tiempo. El estar aquí parado, hermanos, lleva mucho tiempo. Mucho tiempo en la oficina, mucho tiempo en la oración, pidiéndole al Señor bendición, mucho tiempo leyendo, mucho tiempo meditando. Y los que lo han hecho saben de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, imagínense, orar por las necesidades, estar proclamando la palabra, predicando el evangelio, evangelizando, compartiendo y aparte estar a cargo de las necesidades. Era un poquito complicado, hermanos, esto. No es que los discípulos vieron el servicio de servir las mesas como algo menor o como algo menos admirables. En pocas palabras, los apóstoles no están diciendo, no quiero ensuciarme las manos. Lo que ellos están diciendo, nosotros nos queremos enfocar en el llamado, en la función. Hechos 1:8. ¿Sí? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No es que le tenían miedo al trabajo, hermanos. No le tenían miedo al trabajo. Ellos hicieron mucho trabajo con el Señor Jesús. Recuerdo una vez, hermanos, que llegué a la iglesia allá en Guadalajara, estábamos pastoreando Iglesia Berea, y de repente me recibe unos servidores en la mesa con una cara de preocupación. Un día antes había llovido a cántaros, como llueve aquí, llueve también en Guadalajara, parece ser que el cielo se va a caer, ¿verdad? Y estaba lloviendo una noche anterior y en la madrugada también. Y cuando entraron los servidores se dieron cuenta de que toda la nave principal que teníamos estaba inundada. Inundada. Entonces me dice, pastor, ¿qué cree? Tenemos la nave inundada. Ajá, ¿y qué pasó? Pues no sabemos qué hacer. ¿Cómo que no saben qué hacer? ¿Qué hacer, hermanos, cuando la nave está inundada y tenemos servicio en 2 horas? Limpiar, agarrar los trapeadores y empezar a sacar el agua. Me fui, me quité el saco, me arremangué la camisa y les digo, vamos a limpiar, vamos a secar todo esto. Y se me quedan viendo, pero usted no, pastor. ¿Por qué yo no? Porque usted va a predicar el día de hoy. Es cierto, voy a predicar, pero podemos ayudar. ¿Sí? Podemos ayudar. Ahora, hermanos, si yo les contara mi testimonio, mi primer año de instituto bíblico en Guadalajara, yo lo hice, mi segundo año, perdón, lo hice en una iglesia en Guadalajara. ¿Sabe cuál era mi ministerio? Yo quería ser predicador con los jóvenes. Yo quería ser predicador los domingos. Yo quería tener el puesto de maestro de escuela dominical. Miren, hermanos, de niños, de lo que sea.
¿Sabe cuál era mi ministerio? Sábado en la mañana, a las 10 de la mañana te quiero aquí, me decían. ¿Y qué vas a hacer? Vas a limpiar toda la iglesia, toda la nave principal. Y yo, ¿por qué? Si yo vengo a hacer ministerio, no vengo a limpiar. Y mi querida hermana, la esposa del pastor, que la quiero mucho, llegaba y le decía, mira, ya terminé. Se le quedaba viendo, ¿verdad? Y me decía, yo creo que otra trapeadita. Va, pues. Ya iba y la buscaba y le decía, mire, yo creo que ya está bien. ¿Sabes qué? Yo siento que otra trapeadita. Ay, hermanos, al inicio era un batallar, ¿verdad? Porque yo no estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para hacer otra cosa. En base a lo que aprendí, todo un año de hacer limpieza, de estarle dando al piso, pues tenía la experiencia de poder llegar ese día a la iglesia que estaba inundada y poder ayudar a hacerlo. Es que la vida del pastor es muy fácil, porque nomás viene a predicar, pero que ponga a limpiar, ¿verdad? Gracias a Dios lo hicimos y lo seguimos haciendo. Pero hay que enfocarse, qué es lo que cada uno tiene que hacer. El que da la alabanza, ¿qué tiene que enfocarse? El alabanza. El que limpia, el que limpia. El que habla, el que hable. Las funciones, hermanos, que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Ahora, vean la solución. Pongan hermanos maduros para esta labor. Dice el versículo 3, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones. Busquen pues, hermanos, maduros en la fe. ¿Sabe? Este fue el mismo consejo que le dio Jetro a Moisés, ¿recuerdan? Es que ya no puedo más, mucho trabajo, no puedo. Y le dice Jetro, vas a desmayar. ¿Qué tienes que hacer? Levanta hombres sabios que pueden ayudarte. Es el mismo consejo de los apóstoles, hermanos. Busquen, ¿cuántos varones? 7. Si nosotros fuéramos una iglesia donde vemos los números, diríamos que este es un número perfecto, ¿verdad? 7, el número de Dios, diríamos nosotros. 7 varones, dice ahí. 7 varones, pero vean las características: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y yo me puse a pensar, hermanos, ¿cómo buscamos nosotros a la gente para que sirva? ¿Buscamos estas cualidades? Mire, yo como persona, como humano, lo que yo haría sería lo siguiente. Yo quiero a los más populares dentro de la iglesia, los más preparados académicamente, y si se gradúan con altos honores, mucho mejor, ¿verdad? Que sean los más exitosos empresarios, porque así, si tienen éxito ellos en sus negocios, van a tener éxito también en la iglesia. Es más, diría hoy, y si tienen muchos likes, mucho mejor, ¿verdad? Eso es lo que yo haría. ¿Por qué? Porque yo tengo una idea contraria a lo que dice la Escritura. Mire lo que dice: busquen 7 varones, no perfectos, hermanos, porque luego pensamos eso, ¿verdad? Ay, es que ya viste al hermano fulanito. No queremos perfectos, queremos espirituales, de buen testimonio, con buena reputación, pues en pocas palabras, llenos del Espíritu Santo, o sea, que muestren que el Espíritu Santo mora en ellos, que controla sus vidas, que viven acorde al fruto del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo sea manifiesto. Y luego llenos de sabiduría, aquellas personas que eran espirituales, que eran capaces de aplicar las verdades espirituales en su vida, hermanos. Aquellas personas que no solamente tienen conocimiento, sino que saben cómo poner el conocimiento en práctica. 3 características. No es, a ver, hermanos, se necesita un maestro de escuela dominical, levante la mano, ¿quién está desocupado? ¿Quién quiere ser maestro de escuela dominical? No, hermanos. Tiene que llenar ciertas características. Ahora, otra cosa importante es que no es que estos 7 varones desde ese momento iban a ser vigilados para ver si tenían esas características. No, eran personas que se notaba que tenían esas características.
O sea, no porque te voy a llamar, hoy sí, te voy a vigilar para ver si tienes esas cualidades. No, porque las tienes, te llamo. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? En pocas palabras, sencillo. Hermano, tiene que ser una persona, querida hermana, tienes que ser una persona de buen testimonio, en primer lugar. Hermano, hermana, tienes que ser una persona llena del Espíritu Santo. Que se vea que el Espíritu Santo obra en tu vida. Que el fruto del Espíritu Santo está ahí. El amor, gozo, paz, paciencia y todos esos que ya se saben deben de estar en su vida. Y número 3, ¿llenos de qué? De sabiduría. Importante, hermanos. Si no son características solamente para unos superhombres espirituales. No, deben de ser características de todo hijo de Dios. De toda hija de Dios deben de ser estas características. Solamente que hay gente que lo muestra un poquito más que los otros. Y mire lo que sucedió. Versículo: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, ya lo leímos, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dice aquí. Antes de entrar al otro punto, hermanos, solamente quiero hacer énfasis en esto. Los apóstoles tenían que definir bien su función. Su función era proclamar la palabra de Dios. Y Pedro lo entendió también, que en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, donde dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, que ¿qué? ¿Recuerdan? Que apacentáis la grey de Dios. Ruego a los ancianos que apacienten la grey que Dios ha puesto en medio de nosotros. La palabra apacentad, hermanos, no quiere decir vaya y visítelos. La palabra apacentad no quiere decir vaya y dele una palmadita. No quiere decir eso. Nosotros hemos interpretado eso, hermanos. Y hemos pensado que la labor principal del pastor, de los ancianos, es que tienen que irme a buscar, tienen que estar ahí conmigo. No, esa no es la labor del pastor. La labor del pastor, de los ancianos, es apacentar la grey de Dios. ¿Y qué significa apacentar la grey de Dios, hermanos? Significa llévalos a pastos verdes a comer. Esa es la idea. La función principal del liderazgo de los apóstoles aquí, hermanos, era darles de comer y darles de comer bien. ¿Y con qué comemos nosotros, hermanos? Con la palabra de Dios. O sea, tenerlos bien alimentados, nútrelos bien con la palabra del Señor, para que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, ¿qué va a suceder? Escrito está, como el Señor Jesucristo contestaba cuando fue tentado por el enemigo. La meta de nosotros, hermanos, es que usted esté gordito espiritualmente, pues, bien alimentado. La idea, hermano, es que usted esté bien nutrido con la palabra del Señor. Esa es la idea, hermanos, que usted pueda salir cada domingo nutrido con la palabra del Señor. Y cuando venga la dificultad, venga la prueba, venga la tentación, usted sepa cómo poder salir adelante. Esa es la idea. Es lo que los apóstoles estaban haciendo. No es justo que nosotros nos dediquemos a esto, no porque sea menos, sino porque Dios nos ha llamado a una función, y la función es orar y predicar la palabra. Por eso llamen a 7 hermanos con esas cualidades, hermanos, para distribuir el sustento de las viudas. Se necesitan tantas cualidades que no cualquier hermano lo puede hacer. No, para suplir y estar bien organizados, supervisar, coordinar todo eso, se necesitan 7 varones con esas características. En tercer lugar, hermanos, recordemos que al resolver nuestras amenazas, la iglesia va a avanzar. Eso es importante. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Fíjese, a toda la multitud agradó la propuesta. Y eligieron a Esteban,
varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos. ¿Se da cuenta que quiénes fueron los que lo eligieron? ¿Los apóstoles? No, porque luego iba a haber otra murmuración. ¿Cuál iba a ser la murmuración? Es que los apóstoles llaman a sus consentidos. ¿Sí me explico? Es porque es amigo de Pedro, ¿verdad? Por eso está ahí. No, dice que la congregación fueron los que presentaron a los apóstoles. ¿Y los apóstoles qué hicieron? Oraron y les impusieron las manos. Imponer las manos, hermanos, significa autoridad. Orar por ellos significa encomendar el ministerio con la autoridad que tienen los apóstoles. Por eso nosotros oramos por las personas cuando van a iniciar su ministerio. Porque con el mismo respeto que a mí me tratan, que tratan a los ancianos, tienen que tratar a ese coordinador o a esta persona que está haciéndose cargo de ese ministerio. Me encanta lo que dice que agradó la propuesta. ¿Cuántos eran, hermanos? Más de 10,000, 15,000. Y para que 15,000 les haya agradado la propuesta, es que era algo de Dios, venía de Dios, ¿verdad? Curioso, ¿quiénes son los dos primeros que eligieron? A Esteban, primer mártir de la iglesia cristiana, ¿sí? ¿Y a quién más? Felipe, el primer evangelista. Obviamente Lucas se va a hacer cargo de Esteban, luego terminando esta narrativa empieza con Esteban. Y luego terminando con Esteban va a empezar con Felipe. Ya de los otros no sabemos mucho. Hay algunos que quieren ver cosas que a lo mejor están o no están, hermanos. Si se dan cuenta, todos los nombres que son aquí son griegos. Entonces, ¿qué dicen? Ya vieron, para no tener problema los apóstoles dijeron, pongan puros griegos, porque los quejudos, ¿quiénes son? Los griegos. No, yo creo que venía gente de los dos bandos. Es que pasa mucho en la iglesia, no en esta, sino en otros, hermanos. Pongamos al hermano que se está quejando para que vea cuál es el trabajo que hay que hacer, ¿verdad? O sea que ahora por quejarme me dan ministerio. No. Cuidado, hermanos. Tengo la experiencia de porque una persona se quería ir de la iglesia, lo pusieron como anciano. Y él fue el que dividió la iglesia después. Pero pobrecito, ¿por qué se va a ir? Si es fulanito de tal, si... No. Démosle de anciano para que vea lo que es, para que sienta el rigor. Hermanos, a lo mejor el Señor lo estaba sacando de la iglesia. Y nosotros dijimos, no, que se quede de anciano. A los 2 años dividió la iglesia el hermanito. Hermanos, mire cómo termina el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Es que, hermanos, la palabra de Dios va a correr cuando se arreglan los problemas y corre de varias maneras. ¿Cómo es que crecía la palabra? De 2 maneras. Número 1, crecía en el conocimiento de los hermanos. Y cuando la palabra empieza a crecer en la vida de cada uno de nosotros, la iglesia madura y tomamos buenas decisiones. Y el Señor va a añadir cada día a los que deben de ser salvos. La segunda manera de cómo crecía la palabra era en número. ¿Se acuerda cómo comenzó versículo 1? Por aquellos días, como crecía el número de los discípulos. ¿Cómo termina versículo 7? Y crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos. Es que el Señor da el crecimiento, hermanos. Eso debemos de saber.
Y cuando los ministerios, los encargados de los ministerios, hermanos, hacen bien su trabajo, los apóstoles estaban haciendo bien su trabajo, estaban enfocados, dedicados a la enseñanza. O sea que cuando cada uno hace su función y su ministerio bien hecho, el Señor va a añadir cada día a los que deben de ser salvos. Había un crecimiento espiritual, hermanos, sí, pero también había un crecimiento numérico. El evangelio se estaba extendiendo. Pero hay algo interesante aquí que dice, escuche bien. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Y ese detalle por qué? ¿Se acuerdan lo que les había dicho? ¿Quiénes eran en la religión judía? ¿Quiénes eran los encargados de darle a las viudas lo que necesitaban diariamente? De las ofrendas, de todo lo que traían, eran los sacerdotes. Los sacerdotes organizaban eso. Entonces lo que nos quiere decir es lo siguiente, que muchos sacerdotes vieron lo que estaba pasando en la iglesia primitiva y vieron el ejemplo de ellos. Entonces muchos querían que escuchar el evangelio, se convertían y muchos de ellos estaban haciendo ese ministerio. Otra de las cosas importantes, ¿por qué creían los sacerdotes? Mire, el sacerdote era la persona indicada para saber si un sacrificio era bien a Dios o no estaba bien para Dios. Cuando era confrontado con el evangelio, con el sacrificio de Cristo, ellos se tuvieron que dar cuenta de algo. ¿Qué fue? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, que el sacrificio del Mesías, del Señor Jesús, era el perfecto, y ellos se daban cuenta, y ellos ¿qué decían? Yo quiero seguir. Yo quiero seguir. Importante, hermanos, esto que estamos viendo. El problema, hermanos, es que el crecimiento se puede estancar si andamos con murmuraciones, si no podemos resolver los conflictos. ¿Qué aprendemos, hermanos, ya para terminar? Número 1, las viudas, así como los necesitados, deben de ser ayudados por la iglesia. Debido a que Dios dice que Él va a defender esa causa. Pongamos atención a nuestras viudas, hermanos. Gracias a Dios, aquí se levanta una ofrenda de amor cada inicio de mes para las viudas. Pero a lo mejor la viuda no solamente necesita esa ofrendita. Tal vez la viuda de la iglesia necesita que le llames por teléfono. Tal vez si puedes darle una visitadita sería bueno. Tal vez si pasas un tiempecito con ella sería bueno. Tenemos aquí a nuestra hermana Magda. Vive solita. Llamémosle, vayámosle a visitar, hermanos. Lo necesita. Que no solamente nuestro cuidado sea en la economía, sino que vaya un poquito más allá. Segundo, Dios llama a todos a servirles en diferentes ministerios. No hay ministerios más importantes, es que predicar es el más importante. No hay. Así como limpiar, barrer es importante, así la predicación es importante. Lo que pasa es que a lo que Dios te está llamando, cúmplelo. Cúmplelo. A lo que Dios te está llamando. Si es poquito, si es mucho, cúmplelo. Y cúmplelo bien, hermano. Cúmplelo. Tenemos algún ministerio por descuido. ¿Se fue? Ahí. Tenemos algún ministerio que por algún cuidado no está haciendo lo mejor que podamos, hermanos. Y esto puede crear un problema en nuestra iglesia. ¿Se acuerdan allá en Malaquías, hermanos, que los sacerdotes ya decía, sacrifica lo que quieras, ¿verdad? Ya. Y Dios les dice, ¿saben qué? No están haciendo bien su trabajo. ¿Cómo estás haciendo tu ministerio? Servidor, anciano, multimedia, sonido, alabanza, maestro, damas, niños, sala cuna. ¿Cómo estamos haciendo, pastor?
¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo, hermanos? Porque lo tengo que hacer. Cuidado, cuidado. Hagamos nuestro trabajo, nuestro ministerio al 100%. Otra cosa que me pregunté, hermanos, ¿qué clase de hombres y mujeres llamamos al servicio de la iglesia? ¿Ponemos atención a estas características, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría? No porque veamos la necesidad los vamos a llamar. Eran hombres con esas características que los estaban llamando al ministerio. Eran personas que ya poseían esas características. Hermano, nos toca hacer algo a nosotros. Evalúa tu vida. Si estás listo para que te llamen al ministerio, de servir, de cualquier ministerio. Porque si no, algo está pasando en tu vida espiritual. Tienes que ser persona de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y lo último, hermanos, ¿cómo está nuestro crecimiento como iglesia? ¿Crecemos espiritualmente y en número? Las personas pueden ver que somos de una iglesia bien organizada, que predicamos el Evangelio bien. ¿Llamamos la atención de las personas, hermanos? ¿O no llamamos la atención? Fíjense que esta primera iglesia llamó la atención de los sacerdotes. A ver, ¿cómo lo están haciendo ellos? Bien organizadito, bien hecho. Yo quiero estar con ellos. Y dejaban de ser de sacerdotes de acá y se venían ¿a qué? A servir. Conocían del Señor Jesús. La pregunta es, hermanos, ¿estaremos nosotros llamando la atención de la gente de afuera? Ellos quisieran venir a nuestra iglesia y quisieran, es que yo los veo servir, yo veo cómo aman al Señor, yo veo cómo se predica, yo veo cómo alaban al Señor, yo veo, mire, y es una forma de poder atraer a las personas. Siempre me han gustado los imanes, hermanos, porque no importa el tamaño. Cuando tú estás trabajando con unos tornillos muy pequeñitos, tornillos como para los lentes, ¿verdad? Y se te cayó. Y ya con estos ojos ya no se ven tan bien. Y empiezas a llegar a un imán y empiezas a buscarlo. ¿Qué va a hacer el tornillo cuando tenga el imán? Se va a traer. Hermanos, necesitamos ser esos tipos de imanes que podamos atraer a la gente que está perdida. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, el tema de hoy, Padre Santo, tenía que ver con las amenazas, Señor. Y tiene que ver con que nosotros debemos de impactar a pesar de las amenazas internas que enfrenta nuestra iglesia. La murmuración, si bien es cierto, Señor, es destructora, puede dividir. Por eso el apóstol Pablo dijo a las dos hermanas que servían ahí en la iglesia de Filipos que fueran de un mismo sentir, que arreglaran sus diferencias, porque Satanás puede tomar ventaja de cualquier murmuración, de cualquier pleito, de cualquier problema que pueda haber en la iglesia. Ayuda a Iglesia Bíblica el Camino, Señor, a que seamos hermanos, que sepamos arreglar bien nuestras diferencias para que la iglesia avance. Señor, nadie salió corrido de esa iglesia, nadie, ni los de habla griega, ni los de habla hebrea, ninguno de los dos se dividieron, sino al contrario, pudieron solucionar el conflicto guiados por ti, por la sabiduría de tu Santo Espíritu, y el número crecía, y la iglesia crecía, y las personas de afuera venían a la iglesia por tu Santo Espíritu, atraídos por Él. Bendíganos como iglesia, pues, Señor, por Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.